Hola, 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 hola. Hola, vamos a ver si entra alguien más para que comencemos. Bueno, vamos a ir comenzando. Mi idea era un poco repetir la sesión que tuvimos el otro día. De hecho, la oculté para ver si guardamos esta, porque, bueno, se me dio la impresión a mí mismo que la otra sesión fue, pues sí, digamos, un poco atropellada, ¿verdad? De todas maneras, pues le sirve, ¿no? O sea, que ya como para estudio le sirve, ¿no? Pero creo que ahora que yo mismo tomé las fotos, ¿verdad? Y que estoy bastante más ubicado, ¿no? Con el tema de las láminas, ¿verdad? Porque las tomé yo mismo de las láminas correspondientes, ¿no? Que están en el programa, pues creo que podemos interaccionar un poco mejor. Bueno, tengo aquí el programa práctico de la asignatura. Yo creo que la idea va a ser que un poco vayamos revisando pues lo que va pidiendo, ¿verdad? O sea, también me tuve la oportunidad de informarme mejor cómo iba a ser el tema, cómo suelen hacer el tema de las preguntas del examen, ¿verdad? En el examen se puede preguntar tres cosas. Se puede preguntar células, órganos, ¿verdad? Y estructuras. Son las tres cosas que se pueden preguntar, células, órganos y estructuras, ¿verdad? Bueno, con esta unidad tienen una ventaja porque son relativamente pocos órganos, ¿verdad? Los vasos sanguíneos se consideran una estructura, ¿no? De manera que los órganos, ¿verdad? La única de los vasos sanguíneos que se consideran como órganos aparte es la vena cava y la arteria aorta. Se consideran como órganos, ¿verdad? Pero en general los vasos sanguíneos se consideran como una estructura, de ahí para abajo. Y bueno, el propio corazón, ¿verdad? Vendría a ser un órgano, ¿verdad? Se le puede preguntar una célula, ¿verdad? En ese caso la célula tiene que tener una, digamos, una función particular, pues, o sea, nadie les va a preguntar un fibroblasto, pues, por decirle, ¿verdad? Sino que tiene que ser una célula con específica, pues, vamos a decirlo así, ¿verdad? Del aparato cardiovascular, ¿no? Y bueno, pues se le puede preguntar una estructura, ¿verdad? Les había dicho que los vasos sanguíneos corresponden a estructuras, ¿verdad? Y bueno, pues las que van viendo el programa. ¿Ustedes tienen el programa, el guión práctico a la mano? ¿Tendrán el guión práctico a la mano? Déjeme ¿Podría decirle alguien por favor, responder, por favor? rapidito. ¿Qué han dicho? Déjeme decirle por favor, aquí rapidito. Dame un segundo, a ver. Ajá, tratan de tener el guión práctico a la mano. Por eso les digo, vamos a hacerlo esta vez así, digamos, más secuencial, ¿verdad? Vamos a hacer la actividad más secuencial, porque yo mismo me sentí la otra vez, pues, digamos, un poco atropellado, pues, o sea, la actividad así un poco atropellada y que no estaba yo tan familiar. Yo tengo otras láminas, ¿verdad? Pero no estaba yo tan familiarizado con estas láminas. Les he ido dejando material, ¿verdad? Pero de verdad que no he visto mucha interacción, que ustedes hayan hecho mucha interacción con ese material. Bueno, entonces vamos con la lámina uno. Fíjense que el guión práctico, que lo tengo yo aquí en el teléfono. Bueno, primero nos pone la lámina 19.1, ¿verdad? Que es una vista, o sea, para tomar fotos es difícil porque, o sea, para mostrarle, porque en la lupa ustedes ven
algo más pequeño, ¿verdad? En la lupa ustedes ven algo más pequeño que lo que yo puedo ver, pues, si tomo una foto, ¿verdad? O sea, no tengo fotos tan pequeñas, ¿no? De todas maneras, la vamos a ir viendo por partes. Fíjense, vamos a ver una primera estructura, ¿verdad? Nosotros lo primero que vamos a ver, o sea, lo que nos pide el guión práctico, ¿verdad? Fíjense que tenemos allí, pues, presente unas estructuras de la pared auricular, ¿verdad? O sea, tenemos lo que llaman ellos allí el surco aurículo ventricular, ¿verdad? Tenemos una zona, digamos, como de transición entre las aurículas y los ventrículos, ¿verdad? Tenemos una zona como de transición, ¿verdad? Entonces en esa lámina se puede ver parte de la aurícula y parte del ventrículo. Ustedes están viendo están viendo la foto. ¿Están viendo la foto? Sí, doctor, hay una lámina. Ajá, Ok, la acabo de cambiar. ¿qué están viendo? Es una lámina con poco, así, con muy poca definición. Quizás diría miocardio ventricular. Bueno, vamos a ver si consigo, porque yo traté de hacer unas modificaciones, ¿verdad? Creo Lo que que... pasa es que la imagen que usted puso, la primera, Ujú. es muy pálida. O sea, no se logra distinguir casi No, que. ya lo sé. Esta quizás le pueden distinguir un poco más. ¿Aquí distinguen algo más? ¿Distinguen algo más? Sí, doctor. Ajá, vale. Entonces, fíjense, de todas maneras, aquí lo que nosotros estamos viendo son estructuras generales. Voy a hacer otro experimento, denme un segundo, ¿verdad? La voy a abrir con otro programa. Lo voy a abrir con otro programa. Pero bueno, en todo caso, lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿no? ¿No? Ahora sí se ubican más de qué es lo que estamos viendo. Ajá. ¿Se ubican mejor? Sí, doctor, ya se definen mejor los colores de la lámina. Ajá, la estructura, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿qué cosas podemos identificar allí? ¿Qué cosas podemos identificar allí? Yo diría que hacia la derecha, miocardio podría ser auricular por lo compacto de la fibra. A ver, tú dices, ajá, vamos a hacer una cosa, yo voy a ir señalando, ¿verdad? Yo voy a ir señalando y ustedes me van diciendo, ¿verdad? Para hacerlo así, digamos, un poquito más interactivo. Vamos a empezar con esta estructura. ¿Qué es esto? Creo que hace falta otro color, ¿verdad? Esta A mi estructura, parecer diría que tejido por el tubular. esta estructura que yo estoy encuadrando aquí. Pero si yo les pregunto qué estructura es, ¿qué estructura es? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué estructura es Endocardio. esa? ¿Seguro? Endocardio, ¿te parece? Epicardio, doctor. Ajá, ajá, Epicardio. es el epicardio, correcto. Es el epicardio, ¿verdad? Si lo quieren hacer más cacheroso, pero suele ser más largo, ¿verdad? Es la lámina parietal del pericardio seroso, ¿no? La lámina visceral, perdón, del pericardio seroso. Entonces, pero bueno, con epicardio está bien, ¿verdad? Fíjense que ese epicardio, ¿verdad? En este caso es el epicardio de la aurícula. No se los, el epicardio de la aurícula y del ventrículo es indistinguible, ¿verdad? O sea, nosotros no lo vamos a poder distinguir. No hay, digamos, una forma como distinguirlo, ¿verdad? Entonces, por tanto, no se les va a pedir la diferenciación entre el epicardio de la aurícula y del ventrículo. ¿Qué caracteriza al epicardio? Descríbeme qué caracteriza al epicardio. Los vasos sanguíneos, ¿no, profe? Presencia de vasos sanguíneos, ¿qué más? ¿Verdad?
Pero vámonos por capas. ¿Cuál es la primera capa del epicardio? El mesotelio. Ajá, hay una capa mesotelial, ¿verdad? Que está compuesta por, bueno, mesotelio, un epitelio plano simple, ¿verdad? Ajá, la capa submesotelial que contiene. Tejido conectivo laxo. Ajá, tal como lo dice aquí, tejido conectivo laxo. Vamos a intentar verlo, ¿verdad? Vamos a intentar verlo acá. Pasa que esto cuando no son rotos es un descosido. Vamos a intentar verlo. Más o menos se ve, ¿verdad? La presencia de un tejido conectivo con algunas células, bueno, o sea, por lo menos en esta parte, pues no es un tejido que bruto, que laxo es, ¿verdad? Pero sí se ven células. Bueno, lo que pasa es que en este caso concreto, pues es un tejido muy delgado, ¿verdad? Pero sí hay una capa, justo por debajo del mesotelio, hay una capa de tejido conectivo. Quizás aquí se evidencia un poco más, ¿verdad? Que es tejido conectivo laxo, ¿correcto? Correcto. Okay. Entonces esa es la capa, ¿verdad? Submesotelial, ¿verdad? Submesotelial, ese es en el caso del epicardio, ¿verdad? Entonces, ¿qué más vamos a observar aquí? Fíjense que hemos dicho, ¿verdad? En esta capa, en este epicardio, ¿verdad? Hemos visto que vamos a encontrar vasos sanguíneos, ¿verdad? Vasos sanguíneos de distinta naturaleza, pueden ser vasos sanguíneos arteriales. ¿Esto qué es? ¿Alguien me sabe decir qué es esto? Esta estructura que está aquí. Una fibra nerviosa. Correcto, es un filete nervioso, ¿verdad? Eso también va a estar presente, ¿verdad? ¿De qué naturaleza es la inervación del corazón predominantemente? Puede ser simpática y parasimpática, ¿no? Ajá, pero ¿cuál es la diferencia entre la inervación simpática y parasimpática en el corazón? Las fibras preganglionares, ¿cuáles son más largas? ¿La de la simpática o la parasimpática? Serían las simpáticas, doctor, porque vienen desde el tronco simpático. En cambio, las parasimpáticas, como que ellas, sí, ellas hacen sinapsis en los ganglios que ya están en el corazón y siguen fibras más cortas. Así es, correcto, correcto, ¿verdad? Tal como lo dice Fabián, ¿verdad? Entonces, probablemente, o sea, fíjense que entonces que una vía, ¿no? En la vía preganglionar, ¿verdad? Es mucho más larga, entonces, para el caso, pues, de la fibra simpática, porque vienen de la médula espinal del tronco simpático. Entonces, por tanto, el grueso de la fibra, ¿verdad? Está fuera del corazón, ¿verdad? Entonces, muy probablemente es una fibra parasimpática, ¿verdad? Pero bueno, esto no es tanto materia de aquí, pero sí es más o menos un razonamiento. Posiblemente estas sean fibras que vienen del vago, ¿verdad? Del nervio vago. ¿Vale? Vemos también por acá, ¿verdad? Una capa gruesa de tejido adiposo, ¿verdad? Una capa de tejido adiposo bastante gruesa. Y bueno, pues esto vendría a ser, pues, lo que constituye, pues, al epicardio, ¿verdad? Esto vendría a constituir el epicardio. Luego, Profesor, una pregunta. dime, escucho. En esa estructura que nos preguntó, ¿se diría nervios o fibras nerviosas para responder? Una fibra nerviosa. Creo que ustedes están acostumbrados a responder filete nervioso. Yo es que, digamos así, ustedes creo que lo han hecho en otros cursos de micro, ¿no? Filetes nerviosos, ¿correcto? Para mí fibra y filete está igual. O sea, no se preocupen, por mí no se preocupen. Entonces esto es el epicardio, ¿verdad? Nosotros habíamos visto, ¿verdad? El músculo auricular como unas fibras mucho más cortas, ¿verdad? Doctor, disculpe. Ajá. Si vamos a responder filete nervioso, ¿sería del epicardio auricular o simplemente con filete nervioso estamos bien? Bueno, yo diría del epicardio. Recuerda que habíamos dicho que no podíamos distinguir entre epicardio auricular y ventricular, ¿vale? Ok, chévere. Entonces, esto no se los voy a preguntar así, pero estos son fibras auriculares, que les había dicho que eran más cortas, ¿verdad? Con más espacio, eso lo recuerdan, ¿no?
¿Vale? ¿Lo recuerdan o hay Sí, alguna doctor. pregunta? Sí, sí. Ajá. Vale. Fíjense, estas fibras, fíjate, este es el músculo de trabajo típico, ¿verdad? Del corazón. Este es el músculo de trabajo típico. Fíjense que nosotros vemos una fibra muscular estriada cardíaca ramificada, ¿no? Una de las características que ella tiene es que son fibras ramificadas con un solo núcleo, normalmente muy heterocromático, ¿no? Ese núcleo, ¿verdad? Dejan un espacio, ¿verdad? Donde hay sustancia fundamental y tejido conectivo, ¿no? Tejido conectivo denso y regular, ¿verdad? No es una... Ajá, no es, el corazón no es particularmente rico en fibroblastos, aunque sí, fíjense que sí se pueden conseguir pues algún fibroblasto pues aislado, ¿verdad? Antes la convención de Dallas decía que uno no podía ver por campo microscópico más de 10 células de morfología linfoide, porque si veían más de 10 células de morfología linfoide se considera una miocarditis. Esto como un dato curioso. Entonces, esto vendría a ser el miocardio ventricular, ¿verdad? Típico. Lo que pasa es que, bueno, recuerden que el miocardio ventricular nosotros lo vemos, podemos ver una sección, ¿verdad? Podemos ver una sección o podemos ver, pues, longitudinalmente, como es el caso que lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Esto es el miocardio ventricular. Entonces, si seguimos, fíjense que ya hemos visto entonces el epicardio, ¿verdad? Vamos, ajá, aquí vimos el epicardio, ¿verdad? Este es el caso de la aurícula. Ajá, perdonen que tengo aquí un lío con esto. Este es el epicardio, ¿verdad? Fíjense que esta es una vista mayor. Déjame echar un poco hacia atrás, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver, fíjense que aquí sí podemos observar, pues, en estas estructuras, de lo que ustedes tienen en el guión práctico, de las láminas que tienen en el guión práctico, ¿qué les parece que sea esto? Por ejemplo, si yo les pregunto, vamos a ver de las cosas que están aquí, ¿verdad? ¿Qué es esto? Vamos a preguntarle, a ver, ¿qué es esto? Una arteria, ¿no? No. O sea, la arteria está aquí, o aquí, ¿verdad? Pero digo lo que está aquí adentro. Y aquí hay un filete nervioso, un tracto de esos nerviosos un poco más pequeño. Pero esta estructura, fíjense que tiene como forma aquí de triángulo, ¿verdad? Tiene un ángulo, ¿verdad? El surco auriculoventricular. Eso es correcto. Ahora, ¿por qué ¿sabe qué detesto yo de estas prácticas? Que ustedes lo saben porque está en la lámina, está en el guión práctico y bueno, pues eso no puede ser otra cosa. Pero si yo te preguntara a ti, imagínate, Fabián, que esto fuera un examen oral y yo te dijera, ¿por qué identificaste tú que ese es el surco auriculoventricular? ¿Cuál de esos lados es la aurícula y cuál es el ventrículo? Bueno, sinceramente, no establezco mucha diferencia o sea, para mí todo ahí es músculo auricular. Todo. Pero fíjate que hay una estructura que Yo te diría que ayudaría. hacia arriba, doctor, es ventrículo y hacia abajo es aurícula. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es el por qué. Primero, el tamaño del corte. El miocardio ventricular viene a ocupar mucho más espacio que el auricular. Ajá, eso ayuda, ¿verdad? No es Ajá. en este punto no está tan claro, pero el ayuda. corte del miocardio ventricular en la parte superocentral de la imagen tiene unas fibras longitudinales más marcadas. Y si nos vamos a la parte inferior-izquierda de la imagen, donde está la aurícula, vemos un pedazo de miocardio auricular mucho más compactado.
a mi parecer. Por eso me ubico. Pero muy bien, yo creo que eso está bien, solo que es una diferencia bastante sutil, ¿verdad? Y uno se puede equivocar, ¿verdad? O sea, está bien, me parece, estoy de acuerdo contigo. Yo te diría, hay una estructura que es más clara, ¿verdad? Que te indica que cuál tiene que ser la aurícula. La inserción que tiene la aurícula a la mano derecha. ¿Qué es esto? Si yo te pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La válvula auriculoventricular. La válvula auriculoventricular, la válvula La mitral. Manga, mitral. ajá, manga de trampo. No, esa no es la mitral. A ver, si es la aurícula ventricular, ¿qué? ¿Es la mitral? No, el tricúspide. Ajá, bueno, ahí sí sabemos que es la tricúspide porque lo dice ahí, ¿vale? Ahí sí le soy franco, sabemos que es la tricúspide porque lo dice ahí, pero es una valva de una de las dos válvulas auriculoventriculares, ¿no? Porque la semilunar aórtica es distinta, de hecho yo se las he mostrado que es más bien como una, o sea, se ve como una cuerdita, pues, o sea, esta sí se ve como un triángulo, ¿no? De todas maneras, ajá, entonces, si yo les digo que si quedamos que esa es la válvula, ¿cómo puedo yo saber cuál es el lado de la aurícula y cuál es el lado del ventrículo allí? Por la orientación de la valva. Excelente, ¿verdad? ¿De dónde arranca la valva? Desde la aurícula. Correcto, entonces fíjese, esto que viene por aquí tiene que ser forzosamente aurícula, ¿verdad? ¿No? ¿Y la valva va paralela a qué? Al flujo sanguíneo. Y al ventrículo, a la pared del ventrículo. ¿La valva va paralela a la pared del ventrículo o no? Sí, claro, doctora. Al abrirse la valva queda Cuando está abierta. paralela. Ah, entonces fíjese, este sería el borde ventricular y este el borde vascular de la valva, ¿no? Entonces fíjense que esto nos permite orientar, ¿no? Porque yo, si lo veo así, ¿les parece que estará más o menos adaptado a lo que, digamos, a su posición original? Yo diría que es más adaptado. Está más adaptado, pero entonces el asunto es que ustedes tendrían que ser capaces de reconocer esto, porque yo también La dimensión del corazón a nivel fíjense, yo se lo puedo poner así, y ustedes pueden decir, mira, el lado de arriba está para allá, ¿no? O sea, que yo incluso se lo puedo poner así. O sea, yo tengo que ser capaz de identificar es la estructura, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, por eso le digo que lo de las fibras puede ser un poco engañoso, ¿verdad? Puede ser un poco engañoso. Disculpe, en esa lámina también se podría preguntar anillo fibroso. Sí, ¿cuál es el anillo fibroso? Yo estaba buscando, yo estaba buscando la función de, hay una función, esto tiene una función que ustedes pueden mover la pantalla, pero no sé dónde es. Oh. Compartir. Bueno, no sé dónde es, creo que va a ser más fácil que tú me digas cuál es el anillo fibroso. Sería como el inicio donde está la valva, que está como rosadito, que no se ven fibras musculares. Vamos a hacer una cosa, mira, vamos a dividir la pantalla como un reloj, ¿verdad? Estas son las 12 por aquí arriba, por aquí son las 6, por aquí las 3 y por aquí las 9. Tú más o menos indícame la hora. En la mitad del reloj. Sí, yo lo veo como en la mitad del reloj. O sea, tú dices más o menos como por aquí, ¿verdad? Esto. Sí, por allí. Ese es el anillo fibroso. Porque fíjate, ¿cómo definimos nosotros en teoría el anillo fibroso? Que es tejido conectivo denso. Ajá, pero ¿cómo lo definimos? La unión donde comienzan las válvulas. Es el soporte de las válvulas, el soporte, la inserción de tejido conectivo de las válvulas, ¿verdad? Y que tiene como función también, ustedes,
Fíjense que hay un aislamiento eléctrico y eso es otra cosa importante, ¿no? Fíjense que si ustedes se ponen a ver, si yo fuera un potencial de acción que quiero entrar por aquí, ¿tengo por dónde? No hay por dónde. Fíjense que aquí hay todo esto es tejido conectivo. Claro, es un elemento. Todo esto es tejido conectivo, entonces no hay manera porque ese es un tejido que no conduce. Ese tejido que está allí no conduce, ¿verdad? Entonces no hay forma de pasar. No hay forma de pasar. Entonces fíjense, ¿verdad? Esto es como para que ustedes se orienten, ¿verdad? Para que ustedes se orienten. Y creo que nos está quedando mejor la clase así, ¿vale? ¿Les parece? Sí, doctor. No, porque es que ya esta foto la tomé yo. Entonces, sigamos adelante. Entonces, sigamos. Vamos a borrar aquí. Entonces, bueno, ya vimos el septum, vimos la valva, ¿verdad? Y digamos, la vimos a gran aumento. Vimos el surco, ¿no? El surco de unión auriculoventricular. Y más o menos tenemos la capacidad, si tenemos las coordenadas, pues ustedes tienen que tener punto de referencia. O sea, eso no es igual. Eso es como que si yo me los llevo pues al mar Caribe y los suelto y les digo de noche les digo, díganme lo que es el norte. Si ustedes no tienen un punto de referencia, no van a saber. Doctor, una pregunta. Ajá. En el guión práctico, dice que se puede ver tejido adiposo como ahí lo podrían preguntar en el examen como tejido. O sea, no tomarían el tejido. No tiene sentido. No, o sea, no tiene sentido, porque se supone que ya en este punto ustedes reconocen el tejido adiposo. Si, en todo caso, si yo te señalo la estructura del tejido adiposo, pues tú tendrías que ponerle un apellido. O sea, tejido adiposo subepicárdico, pues, por ejemplo. Tendría que ponerle, o sea, que me digas solo tejido adiposo no me vale, pero según entiendo se preguntan estructuras concretas, o sea, que sean propias del órgano, pues, o sea, estructuras concretas. O sea, de hecho, yo te podía preguntar aquí también que esto es una arteria subepicárdica, pero como se puede confundir como una arteriola, una arteria muscular, entonces no... Sí, porque en la práctica dice que es un vaso coronario. Pero en todo caso, que se pregunta hay que poner el apellido, ¿verdad? Tiene que poner el apellido. Ok. Pero no es, por lo menos mi intención no es, pues, o sea, creo que, no sé, pues, o sea, que también se trata de preguntar cosas que, no sé, pues, que enseñen. No, y que enseñen, pues, que valga la pena. Entonces, bueno, fíjense, vamos a hacer una diferenciación. Imagínense, yo le pongo esta foto y ustedes qué dicen que es esto. ¿Qué les parece que puede hacer esto? Lo primero que les tengo que decir es que ya tienen que estar ubicados pues en que esto es cardiovascular y tal, ¿verdad? O sea, tenemos que estar ubicados en la película porque es que si no, o sea, yo necesito un contexto, pues necesito... Pero miren lo que hay allí. ¿Qué estructura es esa? Supóngase que yo le señalo, vamos a empezar a señalar cosas, que yo le señalo esto. Bueno, el día que tenga pulso, pues ese día hago la flecha bien. Imagínense que yo le señalo eso. ¿Qué es eso? Sería el endotelio. Pero de un vaso sanguíneo. Fíjense que me digan endotelio. Endocardio, doctor. Endocardio, ¿verdad? Pero fíjate, Fabián, que si me lo pones así está malo. Porque le falta un apellido. A quien le corresponde, si a la aurícula o al ventrículo. Eso es correcto. Entonces, ¿cuál sería el apellido completo? Endocardio auricular. Endocardio auricular. Y si me lo quieren así más preciso, es el endotelio del endocardio auricular, ¿verdad? Sí, vamos a la estructura específica, ¿verdad? Pero todo esto es el endocardio auricular, ¿verdad? Este es el endotelio, ¿verdad? Ya en este caso no me vale lo de capa mesotelial porque es endotelial, ¿verdad? Eso se entiende. ¿Y cuál es la característica del subendocardio que lo hace distinto del endocardio ventricular? La ausencia de vasos sanguíneos.
Bueno, pero el endocardio ventricular tampoco tiene muchos. O sea, eso es de endocardio en general, con diferencia de epicardio. La Bueno, fibra elástica. exacto, la fibra elástica. Presencia de fibras elásticas. Por ejemplo, vamos a ver si yo veo todavía. Pues es que aquí no están muy claras, ¿verdad? O sea, sería inventar un poco. Pero fíjense que también puede tener fibras musculares lisas, ¿no? También puede tener algunas fibras musculares lisas aisladas, ¿verdad? Aquí déjenme ponerles, creo que en el atlas, esta que yo tenía, sí tenía alguna con fibras musculares lisas aisladas. Déjenme ver si doy con él. Bueno, pero pueden haber fibras musculares lisas aisladas, pero ¿cuál es la diferencia principal entre el endocardio auricular y el ventricular? ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, yo sé que el auricular es mucho más grueso, doctor. Correcto. De hecho, visible macroscópicamente. Visible, es visible. O sea, que es blanco, pues, o sea, cuando ustedes disecan un epicardio auricular, ¿verdad? Un endocardio, perdón, auricular, ustedes pueden ver una hoja blanca, pues, o sea, él es visible, ¿verdad? Él es visible. Bueno, no, esto no lo veo aquí. Esto está que se corta, bueno, ya saben que entran con el mismo link, ¿verdad? Porque esto está por cortarse. Entonces vamos a buscar aquí. Ahora, fíjense. Por cierto, este es el epicardio auricular. Esta es una foto con más aumento. Este es el epicardio auricular. ¿Lo ven? Es una foto con mucho más aumento, ¿vale? Mis hijos, respondan algo. Sí, sí. Ajá, eso es, digan, sí, deja el fastidio. O sea, eso todavía me vale así, pues. Ahora, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Perdón? Puede ser un El músculo miocardio. Me lo prometen. Fíjense que esto es una estructura. ¿Qué les llama la atención de esa estructura? Yo diría que está es músculo papilar. músculo papilar, porque está rodeado del músculo del endotelial. El músculo endotelial, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Juan? Está rodeado por la parte del endotelio, ¿ves? Está rodeado completamente, en toda su extensión de endotelio, ¿verdad? Músculo papilar. Es un músculo papilar y eso es endocardio. O sea, esto que lo rodea es endocardio. Eso es un músculo papilar. Fíjense que tienen que tener cuidado porque se puede llegar a confundir o alguien pudiera llegarse a confundir con una valva, ¿no? Bueno, la presencia de músculo allí en todo su espesor. Sí, mata cualquier posibilidad de que sea una valva, ¿verdad? Pero digamos que es lo único que pudiera eventualmente decir alguien que se pueda confundir, ¿no? Pero fíjense que esto es importante, que está rodeado y por tanto esto es endocardio. Fíjense que él también tiene algunas fibras elásticas, algunas células musculares. Doctor, Dime. una pregunta. Diga. Si en la lámina nos ponen la mitad del músculo papilar que no se vea completamente rodeado, ¿hay forma de distinguirlo? No. O sea, si yo te lo colocara, por ejemplo, así, no. Bueno, por lo menos yo no. O sea, puede haber algún genio por ahí que nunca falta, pero yo no. Ok, doctor, gracias. Ajá, o sea, yo de verdad que lo que me conocen en esto sí soy yo muy sincero, pues, o sea, no, me parece que no. De hecho, con una profesora que regresó jubilada, ella me decía, bueno, pero es que las células del nodo aurículo ventricular son distinguibles. Sí, claro, cuando uno lo corta y sabe qué es lo que está mirando, pero que te las pongan así de entrada, pues no.
¿no? O sea, que también uno tiene que tener como un sentido de la situación. En este caso, lo que sí yo puedo identificar es que es endocardio, ¿no? ¿Por qué se puede identificar que es endocardio y que esto no es pericardio? Porque recuerda que yo esta imagen la puedo poner así, así. O sea, que ustedes por la orientación espacial, o sea, por cómo está la imagen en la computadora, no es una guía. O sea, no es una guía. Eso para que lo tengan en claro, ¿verdad? Porque esto no es epicardio. Porque es tejido conectivo Y el por la epicardio no. densa irregular. Y el No, epicardio. el epicardio es tejido conectivo lácteo. Ajá, eso podría ser una diferencia, pero ¿qué es lo más llamativo? La ausencia de La vasos capa de sanguíneos. La ausencia ausencia de vaso sanguíneo. Sí, sí, exactamente. La ausencia de vasos sanguíneos. Eso, digamos, es la característica más digamos, llamativa, ¿verdad? Más gruesa. Y bueno, ya vieron la diferencia con el epicardio auricular, endocardio, perdón, auricular, es el grosor. O sea, la diferencia fundamental es el grosor, ¿no? Fíjense, ¿qué es eso? Vamos a cambiar de lámina. Esa está difícil. Después al final volvemos a ella, pero esa está difícil. Ajá, vamos aquí con esta. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Tejido Epicardio. conectivo epicárdico. Ajá, esto es un epicardio. Eso es un epicardio. Por el grosor nosotros podríamos decir que es ventricular, pero no se pregunta así, ¿verdad? Porque es que es muy relativo. Fíjense que yo tengo las mismas características que había dicho del epicardio auricular, ¿verdad? Fíjense que tengo tejido adiposo, tengo vasos sanguíneos, pero miren el calibre de los vasos sanguíneos. Eso también, digamos, como que ayuda un poco. Puedo tener filetes nerviosos, fibras nerviosas, ¿verdad? Tengo un tejido conectivo laxo, etcétera, ¿verdad? Entonces esto es epicardio, ¿verdad? Esto es epicardio. Creo que de corazón. Creo que de corazón solamente queda el tema de las válvulas. Solamente queda el tema de las válvulas. De corazón solo quedan las válvulas. Ajá, vamos entonces. Quedan solo 2 minutos, ¿verdad? Para no dejar el tema truncado, me voy a salir y voy a volver a entrar, ¿vale? O sea, me salgo y vuelvo a entrar para no dejar el tema cortado. Entonces, ustedes hagan lo mismo, ¿verdad? Sálganse y vuelvan a entrar. Salir y volver a entrar.